opinás de lo que se estableció en la convención del partido a nivel nacional? Esto que, bueno, llamó tanto la atención de los medios de comunicación, la definición de la UCR en el marco de Juntos por el Cambio, ¿no? Se ratificó la pertenencia del radicalismo en esta coalición y, bueno, la pregunta es cómo sigue nuestra relación, digamos, digo nuestra porque yo también soy radical y soy Señor, Pero vamos a conversar ahora. un seguidor tenemos como un saldo. de lo que dicen las autoridades partidarias. A ver, ¿qué va a hacer el radicalismo dentro en el marco de Juntos por el Cambio? Nosotros somos parte de Juntos por el Cambio, lo integramos, somos los socios fundadores con la coalición cívica y el PRO. Hoy se incorpora un partido del peronismo republicano que está encabezado por Pichetto. Y entonces a mí me parece muy bien que el radicalismo en ese conjunto de partidos que integran Juntos por el Cambio, definitivamente diga nosotros vamos a estar acá, porque la sociedad está buscando eso, está buscando señales claras. Por supuesto que el radicalismo toma su propia identidad, se afirma como un aspirante a la presidencia dentro de lo que es el espacio. Por lo tanto, creo que es una muy buena definición, despeja incógnitas, porque había algunas dudas, si era con uno, si era con otro, y me parece que esto clarifica el panorama, que no haya especulaciones en un escenario donde siempre se permiten ciertas especulaciones. A ver, hoy estaba leyendo La Nación que decía, el diario La Nación que decía, el radicalismo confirmó que va a seguir en Juntos por el Cambio. La cuestión es ¿para qué? Es decir, mientras Macri plantea determinados avances para el lado de mayor liberalismo, digamos, económico, el radicalismo no se olvida de que alguna vez se dijo necesitamos tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, ¿no? Es decir, el Estado necesario para garantizar la justicia, la seguridad, la educación, la salud y, bueno, promover todo lo que se necesite de la parte económica. ¿Hay puntos en contacto con esta visión del, digamos, del sector macrista o, digamos, hay más cosas que alejan? ¿Qué pensás vos? Mira, yo creo que hoy estás viviendo momentos donde, así como parecía que todo era el Estado presente, hoy pareciera que es todo el Estado ausente, ¿no? De golpe, en 3 años, la sociedad tiene un discurso, pero a la luz de la verdad es exactamente eso, todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible. Yo soy un ferviente defensor del sector privado. A veces hay algunos que quieren, ante la aparición de Milei, cooptar algunos lugares o algunos votantes. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener un acuerdo programático más que de personas. Porque las personas, todos pensamos un poquito más, un poquito menos, un poco distinto, pero en realidad tenemos que tener en claro hacia dónde tenemos que ir y eso es un acuerdo programático. Se definirá después cada uno de los pasos, pero yo creo que se hace necesario acordar, pero por escrito. ¿Qué rol tiene que cumplir el Estado? Bueno, como vos bien lo dijiste, un Estado que tenga que garantizar salud, educación, que tenga que garantizar justicia, que tenga que garantizar seguridad, ¿no? Infraestructura en muchos casos. Yo creo que esto es lo mínimo que le tenemos que pedir. Y después, el sector privado tiene que poder tener dinamismo para generar los puestos de trabajo que no se generan en la economía argentina, Gabriel. Por otro lado, estamos viendo un coro renovado de gobernadores peronistas que salen a declamar federalismo y que piden igualdad con los ciudadanos, es decir, con los beneficios que el Estado otorga a los ciudadanos del conurbano y capital federal, ¿no? Es decir, gobernadores como Infran
que durante 20 años apoyaron con sus diputados y senadores todo lo que planteó Cristina, Alberto, etcétera, y antes Menem, ¿no? Con el tema de concentrar beneficios en el conurbano, los subsidios, un montón de beneficios que el ciudadano de Formosa no tiene, porque nosotros pagamos una boleta de Refsa que es astronómica en comparación de lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, y hasta este momento quizá la oposición, los radicales, reclamaban más un federalismo en serio y el gobernador Infran miraba para un costado. Ahora es como que han sintonizado, ¿no? Y hablan de igualdad, y hablan de que hay como una especie de unitarismo, centralismo, ¿no? Y que Formosa y el resto de las provincias tienen que pelear para lograr igualdad de trato, ¿no es cierto?, con el tema de los servicios públicos, los subsidios, etcétera. ¿Qué pensás vos de esto? En primer lugar, yo en el año 2010, Gabriel, cuando entré al Congreso, presenté un proyecto de igualdad de tarifa entre Formosa y la capital federal. Por supuesto, no me acompañó ningún diputado de Formosa del oficialismo, ninguno. Lo volví a presentar otro proyecto hace un año, o un poco menos, respecto al mismo tema, al tema tarifario, pidiendo para que se tenga en cuenta la temporalidad del uso de la energía eléctrica, porque lo que es el gas para el sur es para nosotros la electricidad. Tampoco lo firmaron ni lo plantearon, porque son todos aves de pico, digamos, ¿no? Y lo que están planteando hoy los gobernadores no tiene relación con lo que le pasa a la gente o con lo que le pasa al formoseño. Tiene relación con su pelea con Rodríguez Larreta, ni más ni menos que eso. Entonces, hoy la discusión es si la ciudad autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, porque también está ahí, tienen que tener o no un subsidio al transporte de pasajeros. ¿Qué digo yo? Que en realidad ese fondo que se distribuye, que acabamos de firmar otro proyecto en ese sentido, acabo de firmar que tampoco presentaron ninguno de los diputados de Formosa ningún proyecto en este sentido. La semana pasada firmé un proyecto con otros diputados. ¿Para qué? Para que se discuta lo que es el fondo del subsidio del transporte automotor, porque hay casi 300.000 millones de pesos para el AMBA, que eso incluye a la provincia de Buenos Aires, no solo la ciudad autónoma de Buenos Aires, que pagan 18 pesos el boleto, y que para el resto del país hay un monto de 46.000 millones de pesos. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que esos 46.000 millones de pesos sean 16.000 millones de pesos más. ¿Para qué? Por lo menos para poder hacer frente a las pautas salariales que vienen del acuerdo con los sindicatos. Bueno, esto estamos haciendo. Nosotros, que está destinado a la gente, ¿qué está haciendo Infran y todos los gobernadores? Discutir para qué. El problema es Rodríguez Larreta. Entonces, si le sacan la plata de la policía, si le sacan la plata del transporte. Para nosotros, Rodríguez Larreta o quien esté en el gobierno, la distribución tiene que ser equitativa. Pero ¿vos creés que hubieran planteado esto si el signo de gobierno hubiese sido del mismo palo? ¿A vos se te ocurre que podrían haber planteado? Porque yo no lo escucho decir nada al doctor Infran, al gobernador, respecto a los fondos que recibe Kicillof de más respecto a otras provincias, por ejemplo, ¿no? Pero es bueno, más, como es compañero, no se toca. Es más, Axel Kicillof firmó un documento donde exige más federalismo, igualdad de tratamiento, digamos, en el tema tarifario, cuando él tiene la mitad de la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de la población, beneficiada con este boleto de 18 pesos que vos decís. Es decir, pero tiene también... Sí, perdón, Gabriel. No, digo, sí, que es totalmente como vos decís. A ver, Kicillof se está beneficiando de un boleto de 18 pesos sus votantes del conurbano, y mientras que el votante de Gildo Infran está pagando 60, ¿no? Entonces, ¿cuál es la igualdad que pide Infran? ¿Va a afectar a Kicillof? El propio Kicillof firmó el papeleto. Es decir, no se entiende, digo.
Agregale a eso, Gabriel, que hay un proyecto de la Cámpora, yo creo que voté en contra de ese proyecto, o me abstuve o voté en contra, no recuerdo, que era de zona fría, creo que lo voté en contra. El proyecto de zonas frías, donde no importa el poder adquisitivo que vos tengas, el gas te llega todo el año subsidiado, todo el año, ¿entendés? Entonces, mientras el formoseño en el verano con 40 grados, 38 grados, que va de octubre a marzo, que tenemos que estar con aire acondicionado, ¿sí? Acá vos tenés el gas subsidiado por obra y gracias de la Cámpora para todos los sectores, aún los sectores más pudientes de la provincia de Buenos Aires. Aunque vos vivas en Nordelta, aunque vos vivas donde vivas, vos quédate tranquilo, vivís en Pergamino, vivís en zonas muy ricas, Pergamino tiene un ingreso per cápita parecido a la ciudad autónoma de Buenos Aires, o más, ¿entendés? Y sin embargo están subsidiados. A ver, esto está demostrando, por un lado, una especie de discurso federalista en defensa de los ciudadanos, pero vos decís, ojo que atrás de eso está el ataque a Rodríguez Larreta, ¿no? Es decir, tratar de sacarle más dinero, porque ya se le sacó a Rodríguez Larreta una importante porción que fue destinado a la policía de la provincia de Buenos Aires. Así es. Y por otro lado está Guzmán, el ministro de Economía, que está pensando de dónde va a recortar gastos, ¿no? Porque necesita reducir el déficit. Se habla de que va a haber un choque entre el planteo del ministro de Economía Martín Guzmán y los gobernadores peronistas. ¿Vos ves que algo de esto puede ocurrir? La lógica es que ocurra, pero estamos en el gobierno de la ilógica. La lógica es que haya una discusión de distribución de recursos entre nación y provincias. Es lógico que suceda eso. Argentina tiene un déficit fiscal enorme, que es el generador de todos los problemas que tenemos, y dentro de eso, por supuesto que tiene que venir esa discusión de cuánto va a ser. Fundamentalmente lo que se va a discutir, Gabriel, van a ser los recursos discrecionales, si querés, ¿no? Porque vos tenés en la ley de coparticipación, hay una coparticipación automática y si hay una de coparticipación discrecional. Con la coparticipación discrecional y más en esta época de inflación, ¿por qué digo en esta época de inflación? Porque recaudás mucho más por la inflación, el Poder Ejecutivo Nacional direcciona esos fondos como quiere. Bueno, entonces si uno querría hacer las cosas bien, tiene que cortar esa direccionalidad, esa discrecionalidad en esos fondos y que cada provincia pueda acceder a la totalidad de la masa coparticipable en función al porcentaje que tiene. Yo no sé cómo va a terminar esta película del Frente de Todos. Yo sí sé que al país le está yendo muy mal, y le está yendo muy mal en serio, porque yo leía la otra vez unas declaraciones del ministro de Economía, Jorge Ibáñez, que también planteaba la situación de la inflación, pero la particularidad que tienen es que me hace acordar a los jugadores de fútbol. Yo por lo menos soy futbolero y escucho cuando ganamos los reportajes, cuando perdemos apago, pero siempre había, hace mucho tiempo había futbolistas que hablaban en tercera persona, ¿no? Entonces vos le preguntabas a Maradona qué pensaba y Maradona te decía Maradona piensa. El gobierno te relata lo que hay que hacer, pero no hace, y hace casi 3 años que están en el gobierno, y Alberto Fernández describe las situaciones como si él no fuera presidente, como si fuera un candidato, y Guzmán habla de que es inviable un país con subsidio a la energía y subsidio al gas, y con una inflación como la que tenemos, y vos decís, no están enterados que están en el gobierno, porque la verdad es que nos está llevando a todos puestos la inflación. Estamos hoy en una tasa de inflación anualizada del 100%, Gabriel. Seguramente bajará algo, se dice que este mes de mayo la inflación va a bajar, que va a superar el 5%. Esa es la inflación que tiene Paraguay en un año, ¿no? Terrible, Bueno, terrible. tremendo, Ricardo, tremendo. gracias por este panorama, este testimonio en primera persona de alguien que no está comentando la realidad, sino que ha
tomado iniciativas para que esa realidad cambie, ¿no? Y me refiero específicamente a los proyectos que has presentado, instrumentando eso que Infran dice que va a hacer. Pero vos presentaste el proyecto y los diputados de Infran votaron en contra, o directamente no lo acompañaron. Mira, lo que tenés que hacer, Gabriel, y que yo le recomiendo a la gente, que si entras a la página de la Cámara de Diputados de la Nación, buscas los diputados y lees los proyectos de los diputados. Cosa que no sucede en la legislatura de la provincia de Formosa. Yo quise entrar para mirar cuánto trabajan nuestros legisladores y los otros legisladores. No hay ningún proyecto en la página. Bueno, entonces veamos lo que trabajan los diputados de Formosa y del oficialismo y de la oposición y después saquemos las conclusiones. A ver cuántos proyectos de ley presentaron, cuántos son cofirmantes. Hay que mirar un poquito para hablar, porque yo escucho mucha gente últimamente que se la pasa hablando de los demás en vez de hablar de uno mismo. Yo hablo por mí y de lo que hago yo, o de lo que hacemos nosotros, si querés, de los que hacemos. Los demás hablan. Gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Chao, chao.